Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La Espada de Santiago, el amanecer de la gloria, la leyenda del caballero divino. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El presagio del cielo. El viento del norte aullaba sobre las montañas de Galicia, llevando consigo el murmullo de los antiguos. En aquel tiempo, cuando el mundo aún temblaba bajo la sombra de los invasores, el cielo comenzó a hablar en lenguas de fuego. Los campesinos levantaron la vista y vieron cómo una estrella cruzaba el firmamento, dejando tras de sí un rastro de luz que no se apagó durante 3 noches. Era el presagio del cielo, el anuncio de que un poder divino despertaría entre los hombres. En la aldea de Padrón, un anciano monje observó aquel fenómeno desde la torre de piedra del monasterio. Su corazón tembló, no por miedo, sino por reconocimiento. Había leído las viejas profecías. Cuando la estrella descienda al occidente, el apóstol despertará, y con él la espada de la luz. Entonces comprendió que los tiempos habían llegado. Envió mensajeros por toda la tierra, buscando al elegido, aquel que portaría la voluntad del cielo. Mientras tanto, en los valles cubiertos de niebla, un joven pastor llamado Iago se detenía al borde del río Tambre. No sabía por qué, pero sentía que el aire vibraba, que el suelo respiraba bajo sus pies. Alzó la vista y vio algo imposible. La estrella del cielo descendía, lenta y majestuosa como una llama viva. El reflejo del fuego celestial se fundió con sus ojos, y desde aquel instante su destino quedó sellado. Durante días, la luz no se extinguió. Las aldeas ardían con rumores. Algunos decían que era el retorno del apóstol Santiago. Otros aseguraban que era un aviso de la guerra santa que se avecinaba. Los reyes discutían, los sacerdotes rezaban, y los hombres se preparaban para tiempos de sangre y fe. Pero solo Iago escuchó la voz que emergía del fuego. «Levántate, hijo del norte. La oscuridad se acerca y tú serás mi espada». Aquel susurro no era humano. Sonaba como un eco proveniente de siglos atrás, de la voz de un apóstol caído que pedía justicia. Iago cayó de rodillas cegado por la luz. Cuando recobró la vista, el fuego había desaparecido, pero en la hierba quedaba algo. Una piedra ennegrecida con un símbolo tallado en forma de cruz. El joven la tocó y la tierra entera pareció estremecerse. Esa noche los cielos se abrieron. Truenos sin tormenta sacudieron el horizonte y una lluvia de fuego cayó sobre el monte Libredón. Desde lejos, los peregrinos vieron una figura envuelta en resplandor descender entre las llamas. No era un hombre común, sino el espíritu del apóstol Santiago, el guerrero del Altísimo montado sobre un caballo blanco que brillaba como el sol. En su mano derecha, una espada forjada en luz pura. El anciano monje lo presenció todo y cayó de rodillas llorando. Se ha cumplido la profecía. La espada de Santiago ha regresado. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Los ríos cambiaron su curso, los lobos aullaban al amanecer y las campanas de Compostela repicaban solas en medio del silencio. Las gentes sabían que algo había despertado, algo más grande que el miedo o la guerra. Una fuerza antigua, bendecida por la fe y templada en el fuego del cielo. Iago soñó cada noche con la misma visión. El apóstol extendiéndole la espada, su voz resonando entre el trueno y la oración. Serás mi brazo en la tierra. La oscuridad se alza y solo la luz puede detenerla. El joven comprendió que había sido elegido. Su destino ya no le pertenecía. Y así, entre las sombras del alba, comenzó su viaje hacia Compostela, sin saber que pronto su nombre sería recordado como Santiago, el guerrero de Dios, el portador de la espada celestial. El presagio del cielo se había cumplido. La guerra entre la luz y la oscuridad acababa de comenzar. Capítulo 2. El guerrero de Galicia. El amanecer se extendía sobre los valles de Galicia como un manto de oro. La bruma aún cubría los caminos, y los primeros rayos del sol caían sobre las piedras húmedas del camino de Compostela. En medio de esa soledad sagrada avanzaba Iago, el joven pastor que había escuchado la voz del cielo. Su rostro mostraba la calma de quien aún no comprende el peso de su destino, pero sus ojos, encendidos por la luz del presagio, revelaban una fuerza dormida. Desde que la estrella cayó sobre el monte Libredón, Iago no volvió a ser el mismo. Por las noches sentía un fuego recorrer sus venas. Por el día su sombra parecía más larga, más densa, como si el mundo se inclinara bajo su paso. En sus sueños la espada lo llamaba por su verdadero nombre, Santiago.
y aunque aún no la poseía, ya sentía su peso invisible reposando sobre su alma. El monje del monasterio de Padrón lo encontró al borde del camino, exhausto, con la piedra marcada por la cruz aún colgando de su cuello. «Hijo, ¿sabes qué llevas contigo?», preguntó el anciano. «Solo una piedra del cielo», respondió Iago confundido. El monje sonrió con tristeza. «No, muchacho, llevas la semilla de la espada que decidirá el destino de los hombres». Lo condujo al monasterio, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos. En el centro, una cruz tallada en madera sangrante parecía palpitar con vida. Los monjes cantaban en latín, invocando la protección del Altísimo. Allí, el anciano reveló la verdad. Hacía siglos, el apóstol Santiago había caído en batalla, pero su espíritu había prometido regresar cuando la fe de los hombres flaqueara. La espada de luz que blandía no era solo un arma, sino la encarnación del poder divino sobre la oscuridad. Y ahora ese poder buscaba un nuevo portador. Durante semanas, Iago se entrenó bajo la guía de los monjes guerreros. Aprendió a manejar la espada, el arco y, sobre todo, el silencio del alma. Cada golpe de su entrenamiento resonaba como una plegaria. Las heridas en sus manos se mezclaban con el sudor y la fe. No luchaba por gloria, sino por propósito. Pero algo oscuro crecía en el sur. En Córdoba, bajo la luna creciente, Emir al-Malik, el señor de la media luna, alzaba un ejército de 100.000 hombres. Su mirada era fría como el acero, y su ambición no conocía límite. Juró borrar toda cruz de la península y convertir la fe en cenizas. Una noche, mientras Iago rezaba frente al altar, la piedra del cielo comenzó a brillar. La luz llenó la sala con un resplandor imposible. Las llamas de las velas se inclinaron ante ella. De pronto, una voz resonó dentro de su mente. «El tiempo ha llegado, hijo de Galicia. Levántate». El joven se arrodilló, y la piedra se partió en dos, revelando en su interior un fragmento de metal blanco, más puro que la plata y más luminoso que el oro. Al tocarlo, sintió un torrente de energía recorrer su cuerpo. El metal ardía, pero no quemaba. Vibraba al compás de su corazón. «Serás mi espada, y mi espada serás tú». Desde ese día, Iago dejó de ser pastor. Su cuerpo se fortaleció, su mente se templó como el acero. Los monjes lo llamaron el guerrero de Galicia, pues ningún hombre, por fuerte que fuera, podía enfrentarlo en combate. Pero él sabía que su fuerza no le pertenecía. Venía del cielo, del fuego eterno que aguardaba el momento de ser liberado. Una tarde, mientras entrenaba, el anciano monje se acercó. «Santiago», dijo por primera vez su nombre verdadero, «los hombres del sur marchan hacia el norte. Los reyes tiemblan, las aldeas arden. Es hora de cumplir tu destino». El joven levantó la mirada y sus ojos reflejaron la llama de la fe. «Entonces que se encienda la luz», respondió con serenidad. El monje lo bendijo, colocándole la cruz en el pecho. «Donde caiga tu espada, caerá el juicio de Dios». El viento sopló, fuerte, como si los montes mismos escucharan. En la distancia los truenos comenzaron a rugir, y en lo más alto del cielo la estrella del presagio volvió a encenderse. Aquella noche, Santiago partió solo hacia el sur, siguiendo el llamado del trueno. Su silueta se recortaba sobre el horizonte como la de un guerrero celestial. Cada paso que daba, la tierra lo reconocía. Cada soplo de viento susurraba su nombre. No era ya un hombre, era la promesa del cielo caminando entre los vivos. El guerrero de Galicia había nacido, y con él el destino de toda una nación. Capítulo 3. La forja de la luz. El camino hacia el sur era largo y peligroso. Las aldeas que Santiago encontraba estaban vacías o en ruinas, sus templos reducidos a polvo, sus cruces derribadas. Los hombres hablaban con miedo. Decían que los ejércitos del emir al-Malik avanzaban como una tormenta de fuego. Pero el joven gallego no se detenía. Sentía el llamado del cielo en cada paso, una voz silenciosa que lo guiaba hacia un lugar oculto entre las montañas, la forja de la luz. Durante 3 noches y 3 días caminó bajo lluvia, viento y silencio. Al amanecer del 4.º día, las nubes se abrieron y una columna de luz descendió del cielo, marcando el camino hacia un antiguo santuario olvidado. Allí, entre las rocas cubiertas de musgo, encontró la entrada de una cueva sellada con un símbolo en forma de cruz ardiente. Cuando Santiago tocó la piedra, el símbolo se encendió y la roca se abrió como si respondiera a su sangre. Dentro, la oscuridad no era completa. Brillaban líneas de oro en las paredes como venas de fuego. El aire olía a hierro y ceniza sagrada. En el centro de la cueva, un yunque flotaba suspendido sobre un círculo de luz.
A su alrededor, 7 figuras cubiertas con túnicas blancas trabajaban sin pronunciar palabra. Sus ojos brillaban como brasas. No eran hombres, eran ángeles herreros, guardianes del fuego divino. Santiago cayó de rodillas. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz temblorosa. Una de las figuras alzó la vista. «En el corazón del mundo», respondió con voz profunda. «Aquí se forjan las armas del cielo y los juicios de Dios». El guerrero observó el yunque. En él reposaban fragmentos de metal celestial, similares al que había encontrado en la piedra del cielo. Uno de los ángeles extendió su mano, y el fragmento que Iago llevaba en su pecho comenzó a brillar, desprendiéndose de su piel y flotando hacia el yunque. «Tu espíritu ha sido probado», dijo el ángel mayor. «Ahora el fuego de tu alma completará la espada». Las figuras comenzaron a golpear el metal, no con martillos, sino con oraciones. Cada golpe resonaba como un trueno, y cada palabra encendía el aire. El fuego tomó forma, primero una hoja, luego una empuñadura, después una cruz grabada en oro líquido. El metal cantaba. Las chispas no eran rojas, sino doradas, y cada una contenía la luz de una estrella. Santiago sintió el calor del fuego recorrer su cuerpo. El aire vibraba con la voz de los ángeles. Fiat lux, fiat justicia, fiat espada. Hágase la luz, hágase la justicia, hágase la espada. Y entonces el metal se partió en un resplandor que cegó incluso a los cielos. Cuando la luz se desvaneció, en el yunque descansaba la espada de Santiago, una hoja perfecta, tan brillante que no proyectaba sombra. La empuñadura estaba adornada con el símbolo de la cruz y una inscripción que ardía en lenguas antiguas: «Por la fe vencerás». El ángel mayor se acercó al joven. «Esta espada no pertenece a la tierra ni al hombre, solo responderá a la pureza del alma. Si alguna vez tu fe vacila, la hoja se volverá polvo». Santiago asintió, sintiendo el peso del deber más que el del acero. «No lucharé por gloria, sino por luz». «Entonces la luz te seguirá», dijo el ángel. Cuando tomó la espada, el fuego del cielo descendió sobre él. Las túnicas de los ángeles se agitaron y el viento llenó la cueva con un rugido divino. Por un instante Santiago vio su destino. Ejércitos cayendo, el mar ardiendo, una cruz elevándose sobre la península bañada en sangre. Pero también vio esperanza. La voz del apóstol resonó en su mente una vez más. «Ahora eres mi espada. Ve y despierta a los dormidos». El resplandor desapareció, y los ángeles se desvanecieron como polvo de luz. Santiago salió de la cueva al amanecer, con la espada envuelta en un fulgor dorado. El sol lo recibió con un brillo que parecía reverenciarlo. En el horizonte, los primeros estandartes enemigos asomaban como sombras en movimiento. La guerra estaba próxima. Santiago levantó la espada hacia el cielo, y la luz se reflejó en los montes, en los ríos, en los ojos de los hombres que aún recordaban el nombre de Dios. Por primera vez, el aire del norte llevó un nuevo canto. Por Santiago y por la luz. La espada de la luz estaba forjada, y el destino de la península acababa de encenderse en fuego sagrado. Capítulo 4. El llamado de la fe. El amanecer extendía su luz dorada sobre las montañas del norte, y en ese resplandor nacía una nueva era. Santiago avanzaba solo por los caminos devastados, con la espada envuelta en telas blancas, como si temiera que el mundo aún no estuviera listo para contemplar su fulgor. Pero el fuego en su interior no se apagaba. Ardía con la certeza de un propósito que ni el hierro ni la muerte podrían quebrar. Cada paso lo acercaba a los pueblos que una vez fueron cristianos. Las casas estaban vacías, los hombres rendidos, las iglesias convertidas en cenizas. Cuando hablaba con los aldeanos, veía el mismo vacío en sus ojos. Nadie creía ya en milagros. Nadie esperaba salvación. «Dios nos ha abandonado», decían. «No queda más que sobrevivir». Pero Santiago se alzaba entre ellos como una llama. «No es Dios quien nos ha abandonado», respondía con voz firme, «sino nosotros quienes olvidamos su luz». Sus palabras no eran solo discurso, en su pecho vibraba el eco de los cielos. A medida que hablaba, la espada aún envuelta comenzaba a emitir un resplandor tenue, y los más ancianos, los que aún recordaban los cantos sagrados, se arrodillaban sin saber por qué. Una noche, mientras descansaba junto al fuego, soñó con el apóstol. Santiago el mayor, montado sobre un caballo blanco, le habló desde las nubes ardientes. «El tiempo de las palabras ha pasado. Despierta a los corazones dormidos. La fe no se impone con el hierro, sino con el ejemplo. Sé el primero en arder». Al despertar, supo lo que debía hacer.
Reunió a los pastores, a los huérfanos, a los campesinos, a los que el mundo había olvidado. Bajo un roble antiguo, les mostró la espada por primera vez. Cuando la hoja tocó el aire, una ráfaga de viento sacudió los árboles y el cielo se iluminó como si el mismo sol se inclinara ante ella. Los hombres retrocedieron, aterrados. «¿Qué es esa luz?», preguntó uno. «Es la fe hecha acero», respondió Santiago, «y busca manos puras para empuñarla». Uno a uno los hombres se acercaron temblando. Algunos tocaron la hoja y cayeron de rodillas llorando. Otros no soportaron el resplandor y huyeron. Solo 7 permanecieron. 7 almas dispuestas a luchar no por gloria, sino por redención. Santiago los observó con solemnidad. «Desde hoy no sois campesinos, ni pastores, ni huérfanos. Sois los hijos de la luz». Los 7 hombres levantaron las manos hacia el cielo y juraron ante el fuego del amanecer, por la fe y por la tierra, hasta el último aliento. Aquella noche los aldeanos escucharon por primera vez en años un sonido que no era llanto ni grito de guerra, sino canto. Las voces de los 7 y de su líder se alzaban en la oscuridad entonando el himno del despertar. Surgirá la luz y el miedo huirá. Los rumores del milagro se extendieron como fuego por la península. Desde las ruinas de Toledo hasta los montes de León, los hombres comenzaron a susurrar un nombre: Santiago, el portador de la espada de la luz. Pero no todos celebraban. En las sombras del sur, el emir al-Malik soñó con una espada que cegaba su ejército. Despertó sudando y juró apagar aquella luz antes de que creciera. Envió mensajeros, asesinos y brujos del desierto para cazar al hombre que portaba el fuego del cielo. El destino avanzaba, silencioso, inevitable. Santiago miró al horizonte con la espada en alto, y el reflejo del amanecer se multiplicó en los ojos de sus hombres. Sabía que la guerra no tardaría en llegar, pero por primera vez la fe había regresado a la tierra. Y así comenzó el llamado de la fe, el primer canto de una rebelión divina que cambiaría para siempre el destino de Hispania. Capítulo 5. El juramento del alba. El amanecer llegó con un silencio extraño. El viento que descendía de las montañas no traía cantos de aves ni murmullos de vida, solo el eco lejano del metal y el presagio del combate. Santiago se encontraba en lo alto de una colina, con la espada envuelta en luz pura, mientras sus 7 compañeros formaban un círculo a su alrededor. Las sombras del sur se acercaban, oscuras como una tormenta sin fin. El primero en hablar fue Alonso, el más joven de los 7. «Señor, ¿de verdad creemos poder detener un ejército con solo 8 hombres?» Santiago lo miró, y en su mirada no había duda, solo una calma que parecía venir del mismo cielo. «No somos 8», dijo, «somos la fe hecha carne, y mientras uno de nosotros respire, la oscuridad no vencerá». La espada brilló en su mano, y la luz se elevó como un rayo que cortaba el amanecer. En ese instante los hombres del emir aparecieron en el valle, una marea negra de estandartes y lanzas. Al frente cabalgaba un guerrero vestido de rojo, con una media luna en su escudo, el general Zafir, el cazador enviado para destruir la esperanza. «¡Matadlo!», rugió Zafir, «que su luz se apague para siempre». El rugido del ejército llenó el aire, y la tierra tembló bajo los cascos de los caballos. Pero Santiago levantó su espada y gritó: «¡Por la luz que no muere!». Y los 7 respondieron al unísono: «Por la fe y por la tierra, hasta el último aliento». El choque fue brutal. Las primeras lanzas se rompieron contra una barrera invisible. La energía de la espada había creado un muro de luz que desintegraba las sombras. Los hombres de Zafir cayeron, cegados por un resplandor que quemaba el alma. Los hijos de la luz descendieron al valle, y su avance parecía guiado por una fuerza superior. Martín, el más fuerte, blandía su martillo como si el trueno respondiera a cada golpe. Diego, el arquero, disparaba flechas que ardían en llamas blancas, y en el centro Santiago se movía como si no tocara el suelo. Su espada dejaba estelas de fuego en el aire, y cada enemigo que caía parecía liberar un destello que ascendía hacia el cielo. Zafir, enfurecido, desmontó y desenvainó su cimitarra negra. «No eres un santo, sino un hereje con un truco de luz», gritó mientras se lanzaba al combate. Sus espadas chocaron y el sonido resonó como el trueno. La hoja de Santiago brillaba con pureza divina, mientras la del enemigo destilaba humo y veneno. La batalla se transformó en un duelo entre la fe y la desesperación. Zafir atacaba con furia, cada golpe acompañado de maldiciones antiguas. Pero Santiago lo enfrentaba con serenidad, movido por una fuerza que no era humana. En un instante sus ojos se cruzaron y el general sintió que el fuego que ardía en aquel hombre no provenía de la tierra. «¿Quién eres?»,
susurró Zafir retrocediendo. Soy aquel que la fe levantó cuando el mundo cayó, respondió Santiago. Y tú, hijo de la sombra, conocerás hoy el poder del amanecer. La espada de luz descendió, y el acero oscuro se quebró como cristal. Un rayo de fuego blanco atravesó el cielo, y el eco del golpe se extendió hasta los confines del valle. El ejército enemigo huyó, gritando que habían visto a un ángel luchar entre los hombres. Cuando el silencio regresó, Santiago se arrodilló sobre la tierra ensangrentada. Los 7 se acercaron, exhaustos, pero con el corazón ardiendo. Hemos vencido, dijo Martín, pero a un precio alto. 2 de los nuestros no volverán a ver la aurora. Santiago inclinó la cabeza. Luego alzó la espada hacia el cielo, donde los primeros rayos del sol teñían el mundo de oro. Ellos no han muerto, dijo. Han regresado a la luz de donde vinimos todos. Que su sacrificio sea nuestro juramento eterno. Los 5 sobrevivientes se arrodillaron. Santiago hundió la espada en el suelo y un resplandor brotó del punto de contacto, extendiéndose en un círculo de fuego sagrado. Desde este día, juro ante el Creador, proclamó. Mientras esta espada brille, la oscuridad no volverá a dominar Hispania. El viento sopló fuerte y una voz profunda pareció surgir del cielo. Tu juramento ha sido escuchado, pero cada luz trae su sombra. Los hombres miraron alrededor y por un instante la aurora pareció oscurecerse. Entre las nubes una figura envuelta en humo observaba desde lejos, una presencia que había despertado al sentir la energía de la espada. Santiago sintió el escalofrío del destino sobre su piel. Sabía que aquella victoria no era el final, sino el principio de una guerra que superaba a los hombres. El amanecer se alzó sobre el campo de batalla, y en la colina la espada de Santiago seguía brillando, clavada en la tierra, como un faro de esperanza y advertencia. Así nació el juramento del alba, el pacto eterno entre la fe y el fuego, entre el hombre y lo divino. Y las leyendas dirían siglos después que aquel día la misma tierra de Hispania despertó. Capítulo 6. La sombra del cielo. El sol se alzó, pero su luz parecía herida. Tras la victoria en el valle, los sobrevivientes de la batalla marcharon hacia el norte, siguiendo el curso de un río que brillaba como una serpiente de plata entre montañas. A su cabeza cabalgaba Santiago, silencioso con la espada envuelta en paños de lino sagrado. A cada paso el aire se hacía más denso, y el canto de las aves había desaparecido. Algo invisible los observaba. El mundo debería celebrar nuestra victoria, dijo Martín mirando al horizonte. Pero el cielo calla. El cielo no calla, respondió Santiago con voz grave. Escucha bien, lo que oyes no es silencio, es advertencia. El viento trajo consigo un susurro que no pertenecía a los hombres. Un murmullo que descendía desde las nubes, como si los ángeles mismos lloraran. El tono era sombrío, casi humano, pero cargado de ira. Esa noche acamparon junto a un viejo monasterio abandonado. Las paredes estaban cubiertas de moho y los vitrales, rotos. Diego encendió una fogata, pero la llama se torció hacia un lado, como si temiera algo. No me gusta este lugar, murmuró Alonso. Las piedras tienen ojos. Santiago, en silencio, extrajo la espada y la apoyó sobre el suelo. La hoja comenzó a vibrar suavemente, emitiendo un zumbido que se extendía en el aire. Hay presencia, dijo cerrando los ojos. Algo ha cruzado el velo. Y entonces las sombras se movieron. De las esquinas del monasterio surgieron figuras envueltas en humo negro, sin rostro, sin forma. Sus cuerpos parecían hechos de ceniza y viento. Los hombres retrocedieron, aterrados, mientras una voz profunda resonó desde todas partes. Hijos de la luz, creíais que podíais robarme mi trono. Santiago alzó la espada y el resplandor bañó el lugar con una claridad insoportable. Las sombras se retorcieron, gritando como si la luz las quemara. ¿Quién habla?, rugió el caballero. Del aire emergió una figura inmensa, un ser con alas rasgadas y ojos que ardían como carbones. Su rostro era mitad hermoso, mitad podrido. Yo fui la primera luz, dijo. Fui el fuego antes de que nacieran los hombres. Y ahora reclamo lo que me pertenece. Los monjes antiguos lo habían llamado Umbriel, el ángel caído del cielo del norte. Una criatura nacida de la rebelión divina, exiliada por su orgullo y ahora atraída por la energía sagrada de la espada. La espada fue forjada con fragmentos de mi propia llama, continuó Umbriel. No pertenece a los hombres, sino al cielo y al infierno. El suelo tembló. Las piedras del monasterio se rompieron y los vitrales comenzaron a sangrar una luz negra. Los hijos de la luz formaron un círculo alrededor de su líder. «Santiago», gritó Diego, «dinos qué hacer».
El caballero clavó la espada en el suelo y una oleada de energía dorada los envolvió. «Rezamos», dijo con firmeza, «y si nuestra fe es verdadera, la oscuridad retrocederá». Las sombras se abalanzaron, pero el círculo resistió. El resplandor aumentó hasta que todo el lugar ardió en un fuego blanco. Umbriel rugió de furia, desplegando sus alas carbonizadas. «Tu luz no durará», bramó. «Cada fe tiene su ocaso, y yo soy su sombra». Entonces Santiago dio un paso adelante, su voz retumbando como el trueno. «Si fuiste luz, recuerda lo que eso significa. La oscuridad no es tu destino. Regresa al juicio que te espera». Por un instante, el rostro del ángel caído mostró algo parecido al dolor, pero luego la furia regresó. «No hay redención para los que conocen el cielo», susurró. «Solo venganza». Con un movimiento violento, Umbriel se lanzó sobre Santiago. La espada divina chocó contra las garras del demonio, y el mundo pareció quebrarse en dos. Una lluvia de chispas y fuego cayó desde el techo. Los otros hombres fueron lanzados al suelo por la onda expansiva. Santiago gritó una oración en lengua antigua, y la espada estalló en una llamarada que atravesó el pecho del ángel caído. Umbriel rugió, disolviéndose en una nube oscura que ascendió hacia el cielo como humo maldito. Cuando la luz se apagó, el monasterio había desaparecido. Solo quedaban ruinas y cenizas. Los hombres despertaron entre los restos, aturdidos. «¿Lo hemos vencido?», preguntó Alonso. Santiago no respondió. Levantó la espada y en la hoja brillante vio algo que lo estremeció. Una sombra que seguía moviéndose dentro del metal, como si una parte del ángel aún viviera en su interior. «No», susurró. «Solo lo hemos contenido». El silencio se hizo absoluto. La brisa trajo el olor del mar y una sensación fría recorrió los huesos de todos. Santiago comprendió que el destino los había marcado. Aquella espada ya no era solo un símbolo de luz, era una prisión de poder antiguo, un equilibrio peligroso entre el cielo y el abismo. Se volvió hacia sus hombres y dijo: «Umbriel no ha caído, ha vuelto al cielo, pero no al que conocimos». Los demás lo miraron sin entender. «¿Qué quieres decir?», preguntó Martín. «Que la sombra no solo viene de abajo», dijo Santiago alzando la vista hacia el firmamento. «También puede caer desde arriba». Y en ese instante, un rayo cruzó el cielo despejado, partiendo las nubes en dos. El estruendo resonó como un presagio, porque aunque el día había nacido, el corazón del cielo comenzaba a oscurecerse. Así empezó la sombra del cielo, el segundo acto de la guerra eterna entre la luz y la oscuridad, donde ni siquiera los ángeles podían escapar de su destino. Capítulo 7. El ángel y la espada. El amanecer se alzó sobre las ruinas del monasterio, pero su luz era fría, como si el sol dudara en tocar aquella tierra. Santiago permanecía inmóvil, mirando la hoja de la espada que aún vibraba débilmente. Dentro del metal, una sombra se movía, respirando. Era como si el espíritu de Umbriel hubiese sido encadenado dentro de la misma luz que lo había destruido. Los demás lo observaban en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Martín, con la voz quebrada, fue el primero en romper el silencio. «¿Qué es lo que llevas ahora, Santiago? ¿Una bendición o una maldición?» Santiago cerró los ojos. Sentía un pulso dentro del arma, un corazón oscuro latiendo en sincronía con el suyo. «Ambas cosas», dijo al fin. «La luz necesita de la sombra para existir. Tal vez el cielo así lo quiso». Mientras hablaba, una voz suave resonó dentro de su mente. No era humana, no era de este mundo. Tú empuñas lo que los cielos temen recordar. Yo no soy tu enemigo, caballero. Soy el reflejo de tu fe. El cuerpo de Santiago se tensó. «¿Umbriel?», susurró, pero la voz no respondió con odio, sino con un tono sereno y antiguo, casi melancólico. «Antes de caer yo también serví a la luz. Fui el guardián del fuego divino, el mismo que ahora sostiene tu espada». Santiago sintió una punzada en el pecho. Una parte de él comprendía y otra se rebelaba. «Tú fuiste desterrado por orgullo. ¿Y qué es el orgullo sino la sombra del amor? Quise proteger la creación del juicio eterno, pero el cielo no perdona a quien duda de su orden». El viento sopló fuerte, removiendo el polvo de las ruinas. Los otros hombres retrocedieron cuando la espada comenzó a emitir una luz intermitente, como si respirara. Santiago alzó la mirada al cielo. «Si aún queda una chispa de bondad en ti, demuéstralo. Guíame, porque no sé si lucho por la fe o por el miedo». Por un momento la espada se silenció.
Luego un resplandor dorado se extendió a su alrededor, formando una figura translúcida. Era un ángel, pero no como los que aparecían en las iglesias. Su cuerpo estaba hecho de luz y fuego, sus alas rotas, y su rostro mostraba tanto belleza como sufrimiento. Los hombres se arrodillaron, aterrados. «Es una aparición», gritó Alonso. Santiago levantó la mano. «No, es la prueba». El ser habló, su voz resonando desde todas partes. «Hombre de la tierra, el cielo te observa. Luchas por la fe, pero desconoces su precio. Cada victoria robada a la oscuridad tiene un costo. Tu alma se vuelve el campo de batalla». Santiago bajó la vista hacia la espada. En su reflejo vio su propio rostro dividido, mitad luz, mitad sombra. «Entonces dime, ¿qué soy ahora? ¿Un siervo de Dios o un portador del pecado? Eres ambos, el equilibrio que los cielos temieron, el elegido no para destruir, sino para recordar que incluso la luz puede olvidar su compasión». El silencio cayó sobre todos. El ángel extendió su mano y tocó el pecho de Santiago. Un fuego blanco recorrió su cuerpo, quemando cada miedo, cada duda. Y entonces lo vio, un destello, una visión del futuro, una ciudad envuelta en fuego, hombres y mujeres gritando no por fe, sino por desesperación, un estandarte con la cruz de Santiago manchado de sangre, y sobre todo, un trono vacío en el cielo. Santiago cayó de rodillas jadeando. ¿Qué era eso? Lo que sucederá si la espada sigue siendo usada por los hombres, porque ningún mortal puede cargar la luz eterna sin convertirse en su sombra. Las palabras resonaron en su mente como una condena. Martín se acercó y lo ayudó a levantarse. «¿Qué ha pasado?» Santiago lo miró con los ojos llenos de un resplandor extraño. «He visto el fin de la fe. He visto lo que ocurre cuando la luz se olvida de amar». En ese instante el ángel volvió a hablar. «Aún hay esperanza. En el norte, donde la tierra toca el mar, duerme la fuente de la primera llama. Allí podrás purificar la espada, o sellar para siempre su poder». El viento se levantó y el ángel se desvaneció en un torbellino de cenizas luminosas. La espada volvió a su estado normal, silenciosa y fría, pero ahora su resplandor tenía un matiz azulado, como si el cielo mismo habitara en ella. Santiago guardó el arma y miró a sus hombres. «Nos dirigimos al norte», dijo con voz firme, «donde comenzó la luz y donde quizás termine». Los otros lo siguieron sin dudar. Sabían que su camino ya no era solo una cruzada, sino una búsqueda por el alma del mundo. A cada paso el cielo tronaba en la distancia, como si los dioses observaran con temor el destino que ellos mismos habían forjado. Cuando la noche cayó, Santiago se detuvo junto al río. Sacó la espada y la miró una vez más. En su reflejo, por un instante, creyó ver dos figuras, él mismo y el ángel. Y en medio del murmullo del agua, la voz regresó, más suave, más humana. «Camina, hijo del trueno. La fe no se encuentra en el cielo, sino en el fuego que eliges no apagar». Santiago sonrió por primera vez en muchos días, porque comprendió que el verdadero enemigo no era el infierno ni los hombres, sino el miedo a sí mismo. Y así, con la espada al hombro y la fe renacida, partió hacia el norte, hacia la frontera entre los dioses y los mortales. Aquel sería el comienzo de una nueva leyenda, el caballero que desafió al cielo. Capítulo 8. El mar de las almas. El viento del norte soplaba como un lamento antiguo. El mar se extendía ante ellos, inmenso, gris y silencioso, como si guardara los secretos de los muertos. A su alrededor, la niebla cubría las rocas y el olor a sal y hierro llenaba el aire. Santiago avanzó hasta el borde del acantilado con la capa ondeando detrás de él. A sus pies, las olas golpeaban con furia y entre la espuma creía ver sombras humanas que se movían bajo el agua, como si el océano respirara con almas atrapadas. Martín lo alcanzó con el rostro pálido. ¿Este es el lugar del que hablaba el ángel? Santiago asintió. El mar de las almas, donde la primera luz cayó del cielo. Aquí comenzó la fe, y aquí puede terminar. Los hombres montaron el campamento entre las rocas. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Cada sonido, el crujir del fuego, el golpear de las olas, parecía responderles, como si el mar escuchara. Cuando cayó la noche, Santiago se acercó solo al agua. Desenvainó la espada. Su hoja brillaba débilmente con un fulgor azulado como si reconociera el lugar. La hundió en el mar. El agua siseó, y una luz surgió desde las profundidades iluminando las olas.
Una voz resonó, grave y distante, como si hablara desde el fondo del tiempo. Has traído la espada de la caída, la luz que hirió al cielo y al infierno por igual. Santiago miró al horizonte. He venido a purificarla, a liberar al mundo de su peso. ¿Purificar?, rió la voz. La luz no necesita pureza, sino propósito. ¿Estás dispuesto a ofrecer lo único que el cielo nunca reclamó? ¿Mi alma? No, tu fe. Las olas se alzaron, transformándose en una figura colosal hecha de agua y sombra. Tenía el rostro cubierto, y en sus manos sostenía una lanza de luz líquida. Muchos vinieron antes que tú, caballero. Ninguno regresó, porque el mar no acepta plegarias, solo verdades. Santiago apretó la empuñadura de la espada. Entonces me enfrentaré a ti, como me enfrenté a la oscuridad. No puedes vencerme. Yo soy lo que queda cuando la fe muere. El ser alzó su lanza y el mar rugió. Santiago levantó la espada. El choque fue como un relámpago divino. El agua se partió en dos y el cielo se encendió con fuego blanco. Cada golpe era un eco entre el cielo y la tierra. El mar gritaba, las olas se teñían de sangre luminosa. Martín y los demás, desde la orilla, vieron la figura de su capitán envuelta en resplandores que parecían romper la realidad misma. De pronto, una ola gigantesca lo cubrió todo. Silencio. Cuando el mar se calmó, Santiago ya no estaba. Solo la espada flotaba sobre el agua girando lentamente, emitiendo un resplandor suave. Martín corrió hacia la orilla gritando su nombre. «Santiago, capitán». Nada respondió. Pero entonces la superficie del mar comenzó a brillar. Una figura emergió entre las olas. Era Santiago, cubierto de luz con la mirada perdida en el infinito. Su voz cuando habló era serena, distinta. «He visto lo que hay más allá de la fe». Martín cayó de rodillas. «¿Qué has visto?» Santiago alzó la espada. Ahora su hoja estaba limpia, sin sombra, pero en su brillo se reflejaban rostros, miles de ellos, todos los que habían muerto creyendo. «He visto que el cielo no está arriba, está en nosotros, en cada alma que se niega a olvidar la luz». El mar se tranquilizó, como si se inclinara ante sus palabras. Un rayo de luna rompió la niebla, bañando la espada en plata pura. «La espada ya no pertenece a los dioses», susurró el viento, «sino al hombre que recuerda su origen». Santiago sonrió. Por primera vez, el peso de la cruz sobre su espalda desapareció. El ángel había dicho la verdad. No se trataba de destruir la oscuridad, sino de reconciliarla con la luz. Esa noche, junto al mar, los hombres encendieron una hoguera. Santiago habló ante ellos, su voz firme y clara. «Hermanos, no somos guerreros de la fe. Somos los guardianes del alma. Desde hoy, esta espada no servirá para castigar, sino para proteger». Todos levantaron sus armas al cielo, y el mar respondió con un murmullo profundo, como si miles de voces antiguas aprobaran su juramento. En la distancia, un nuevo amanecer comenzó a pintar el horizonte, y mientras la luz del sol tocaba la hoja de la espada, un último eco resonó dentro del corazón de Santiago. «Has devuelto al cielo lo que el cielo había olvidado, la humanidad». Y así nació una nueva era, la era del hombre y la luz. Capítulo 9. La noche del Apocalipsis. La oscuridad cayó sobre el valle como un manto de muerte. No era la noche común, sino una que sangraba sombras, una noche que parecía devorar la fe misma de los hombres. Las nubes se arremolinaban como gigantes dormidos y el viento arrastraba el olor del hierro y de la desesperación. El ejército de Santiago, reducido, exhausto, miraba el horizonte donde las antorchas enemigas titilaban como ojos de demonios. El aire estaba cargado de presagios. Nadie hablaba. Solo se oía el gemido de los heridos y el susurro de las plegarias. Santiago caminaba entre sus soldados con la espada envuelta en telas sagradas, como si temiera que su luz provocara la ira del cielo. Desde la última batalla en el mar de las almas, algo había cambiado en él. Su mirada, antes firme como el acero, ahora vacilaba con el peso de las pérdidas. «El Señor guarda silencio», murmuró uno de sus hombres. Santiago lo oyó, pero no respondió. En su pecho, la duda ardía como una herida abierta. Había prometido que la luz vencería, pero el amanecer aún no llegaba. Y frente a él, extendiéndose más allá de lo visible, el ejército de Al-Malik crecía como una tormenta de fuego. El cielo rugió. Un trueno retumbó desde el este y una lluvia negra comenzó a caer. Los cascos de los caballos golpeaban el barro mientras los hombres de Santiago se preparaban.
En la distancia, los cuernos de guerra del enemigo resonaron como trompetas del juicio final. Entonces, algo dentro de Santiago se quebró. «Señor, háblame», gritó al cielo, levantando la espada envuelta. Pero no hubo respuesta, ni una chispa, ni un rayo de luz. Solo el rugido del viento burlándose de su desesperación. El primer choque fue brutal. Las lanzas se rompieron, los gritos se mezclaron con el trueno y el suelo tembló con el peso de la batalla. Santiago luchaba sin la bendición del cielo, solo con su carne y su rabia. Cada golpe era un intento de silenciar sus dudas. Cada enemigo caído era una pregunta sin respuesta. En medio del caos, vio caer a su escudero, un joven de fe pura que lo había seguido desde Galicia. «Maestro, la espada, confía en ella», balbuceó antes de morir. Santiago lo sostuvo entre sus brazos, la lluvia lavando la sangre de su rostro. Fue entonces cuando comprendió. El silencio de Dios no era abandono, era una prueba. El cielo no habla con palabras, sino con el peso del destino. Se levantó. El enemigo lo vio y un silencio momentáneo recorrió el campo de batalla. Santiago desenvainó la espada. La hoja estaba apagada, fría, como un trozo de hierro muerto. Pero sus manos temblaban con una fe renovada. «Si la luz me ha dejado, yo seré su luz», dijo y avanzó hacia el infierno. Los hombres lo siguieron, no por esperanza, sino por devoción. El combate se transformó en una danza de fuego y sombra. Santiago, bañado en barro y sangre, se enfrentó directamente a Al-Malik. El emir, cubierto de oro y púrpura, levantó su cimitarra y rugió: «Tu Dios te ha abandonado, caballero del norte». Santiago respondió con una mirada ardiente: «Dios no abandona, solo espera». Las espadas chocaron y el sonido resonó como un trueno que partía el cielo. La fuerza de Al-Malik era inhumana, pero Santiago resistía, impulsado por algo que ningún acero podía romper. A cada golpe la tierra temblaba, y mientras ambos luchaban, las nubes se abrieron un instante. Un rayo cruzó el firmamento. El trueno se convirtió en un rugido celestial. La espada de Santiago absorbió la luz del relámpago. Por un segundo, todo quedó en silencio, y luego, la explosión de luz fue tan intensa que cegó a todos los presentes. El relámpago no destruyó, purificó. Santiago cayó de rodillas, exhausto, la espada brillando débilmente entre sus manos. A su alrededor, los enemigos huían, aterrados por lo que habían presenciado. Pero él no los vio. Su mirada estaba fija en el cielo, donde un resplandor dorado se abría paso entre las nubes. Entonces, «Aún estás conmigo», susurró. Una lágrima se mezcló con la lluvia. La noche del Apocalipsis no fue el fin del mundo, fue el fin de la duda, porque incluso en la oscuridad más absoluta, la luz seguía viva en el corazón del hombre. Santiago cayó al suelo inconsciente mientras la espada reposaba junto a él, aún encendida por el fuego del cielo. El amanecer se acercaba, y con él, la promesa del renacer. Capítulo 10. El descenso del ángel. El amanecer no había llegado aún, pero algo en el aire anunciaba que el mundo estaba a punto de cambiar. El campo de batalla yacía silencioso, cubierto de cadáveres y humo. Las espadas rotas sobresalían del suelo como cruces, y los cuerpos abrasados por la lluvia parecían orar por la redención. En el centro del valle, Santiago permanecía inmóvil, tendido en el barro, la espada aún brillante a su lado. Su pecho subía y bajaba débilmente, cada respiración una lucha entre la vida y la muerte. La tormenta se había calmado, pero el cielo seguía cubierto de nubes negras. Entonces ocurrió algo que ningún ojo mortal había visto jamás. El viento se detuvo. El mundo entero contuvo el aliento. Una luz blanca, suave al principio, comenzó a descender desde el firmamento. No era un rayo ni un fuego del cielo. Era algo más puro, más antiguo. Era la esencia misma del cielo. La luz tomó forma, y de ella emergió una figura alada, un ángel. Sus alas eran vastas como el horizonte, cada pluma irradiando un resplandor dorado que disipaba la oscuridad. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba sobre la destrucción, inmóvil, sereno. Los pocos soldados que sobrevivían, tanto cristianos como moros, cayeron de rodillas. Nadie osó hablar. El ángel extendió una mano hacia el cuerpo de Santiago. «Levantad, caballero de la fe. Tu hora aún no ha terminado». Su voz resonó como 1000 campanas a la vez, pero no hería los oídos. Acariciaba el alma. Santiago abrió lentamente los ojos. Su visión estaba nublada, pero vio la silueta de luz frente a él.
Intentó hablar, pero no tenía fuerzas. «¿Soy digno aún?», susurró con un hilo de voz. El ángel lo miró y una lágrima de luz cayó de sus ojos. «La duda es el último velo del alma. Has caminado en la oscuridad, pero no has renunciado. Por eso el cielo no te ha olvidado». Santiago trató de incorporarse, apoyándose en la espada. El ángel extendió su otra mano y la hoja comenzó a arder con una luz nueva, distinta. No era la furia del relámpago, sino la calma del amanecer. Esta espada nació de la fe del hombre y hoy renace en el fuego de la redención. Pero recuerda, no pertenece al cielo ni a la tierra, pertenece al corazón que crea la luz. A medida que el ángel hablaba, las alas se abrieron aún más, iluminando el valle entero. Los cuerpos de los caídos comenzaron a disolverse en partículas de luz que ascendían lentamente al firmamento. El aire se llenó de un canto invisible, una melodía que parecía venir de los tiempos antes del tiempo. Santiago se arrodilló. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó su voz firme de nuevo. El ángel sonrió, y su rostro parecía contener el reflejo de todos los amaneceres del mundo. «Lucha no por la gloria, sino por la memoria. No por la victoria, sino por la verdad. El hombre olvidará los nombres de los santos, pero nunca la luz que ellos encendieron». Un silencio sagrado siguió. Luego, el ángel giró la vista al horizonte. Del otro lado del valle, un ejército de sombras emergía una vez más, los restos de las fuerzas de Al-Malik, impulsadas por el miedo y la oscuridad. El ángel miró a Santiago y dijo: «El cielo no puede pelear por los hombres, pero puede recordarles por qué deben hacerlo». Con un movimiento majestuoso levantó su espada celestial y la cruzó con la hoja de Santiago. Un estallido de energía llenó el aire, y el acero del caballero se transformó. La hoja se volvió translúcida, vibrante, como si dentro de ella fluyera la luz viva del universo. «Levántate, Santiago de la luz. Tu tiempo ha llegado». El ángel desapareció en una explosión de resplandor, y en su lugar quedaron miles de plumas doradas que cayeron lentamente del cielo, ardiendo al tocar el suelo. Santiago se puso de pie. El cansancio había desaparecido. Sus heridas estaban cerradas. Tomó la espada, ahora viva, palpitante, y miró al frente. El enemigo avanzaba, pero ya no veía hombres, sino sombras arrastradas por la oscuridad. Apretó la empuñadura y exclamó: «Por la luz que nunca muere, por los que creyeron cuando el cielo cayó», y corrió hacia el combate. Cada paso hacía temblar la tierra, y cada movimiento de su espada liberaba un arco de fuego blanco que purificaba lo que tocaba. El ejército enemigo vaciló. Algunos arrojaron sus armas, otros cayeron de rodillas, cegados por el resplandor. Santiago era ya más que un guerrero. Era el eco de una promesa divina, la unión entre la voluntad del hombre y la gracia del cielo. El amanecer finalmente rompió el horizonte, bañando el valle con luz dorada. Y allí, entre el humo y la fe, el caballero se alzó una vez más, su silueta recortada contra el sol naciente. El ángel desde lo alto lo observaba en silencio. Y una última frase resonó en el viento como un suspiro del cielo: «El hombre que lucha por la luz ya es parte del cielo». Capítulo 11. La espada. Despierta. El amanecer bañaba el campo de batalla con una luz dorada, pero aquella claridad no era humana. El sol parecía temblar, como si temiera contemplar lo que estaba ocurriendo sobre la tierra. En el centro del valle, Santiago avanzaba entre los restos del combate, su nueva espada ardiendo como un fragmento del cielo. La hoja ya no reflejaba la luz, la creaba. A cada paso que daba, el suelo temblaba y el aire vibraba como si una fuerza invisible respirara junto a él. Los enemigos, antes implacables, retrocedían sin comprender lo que veían. Aquello no era un hombre, era un fenómeno divino encarnado. El viento sopló y las plumas doradas del ángel aún caían, ardiendo suavemente antes de tocar el suelo. El canto del acero resonaba como una oración viva. De repente un rugido resonó en la distancia. Desde las colinas, Al-Malik emergió una vez más. No era ya el mismo hombre. La oscuridad lo había reclamado. Su piel se había vuelto gris como la ceniza y en sus ojos ardía el fuego negro de los condenados. Una corona de humo giraba sobre su cabeza y una espada forjada en las profundidades del desierto brillaba con fuego carmesí. «Santiago», gritó con voz que hizo temblar las montañas, «tu luz ha robado lo que era mío. Hoy te destruiré y el cielo caerá conmigo». Santiago lo miró y la calma lo envolvió. No había odio en sus ojos, solo una compasión infinita. «No he venido a robarte nada, Al-Malik», respondió.
solo a devolver la luz al mundo que olvidó cómo mirar al cielo. Ambos se acercaron lentamente, dos extremos del mismo destino, y cuando sus espadas se cruzaron, el universo pareció detenerse. El choque fue una explosión de energía pura. Los árboles se doblaron, las rocas se partieron, y las nubes fueron arrojadas hacia los cielos. La espada de Santiago cantó un sonido claro, limpio, que perforó la oscuridad, mientras la hoja de Al-Malik rugía como un dragón encadenado. La batalla no era solo entre hombres, sino entre la fe y la desesperación, entre la luz que libera y la oscuridad que consume. A cada golpe, Santiago veía las visiones del pasado, los rostros de sus hombres, las ciudades arrasadas, los gritos de los inocentes. Pero en medio del caos, su alma no vacilaba. Había comprendido que el poder de su espada no estaba en su brillo, sino en la fe que la sostenía. Al-Malik rugió, golpeando con una fuerza sobrehumana. «Tu Dios no vendrás a salvarte». «Ya vino», respondió Santiago levantando su espada al cielo. «Y su luz vive en mí». El acero santo y el acero maldito chocaron una última vez. Un relámpago descendió, pero no del cielo. Brotó desde la hoja misma de Santiago. La espada despertó por completo. Una ola de energía luminosa se expandió desde el impacto, barriendo el valle. Los hombres que observaban cayeron al suelo, cegados por el resplandor. Las sombras se disolvieron, y el grito de Al-Malik se perdió en un eco que fue tragado por el viento. Cuando la luz se disipó, Santiago estaba solo, de pie, con la espada en alto. El campo de batalla había desaparecido. En su lugar, una vasta llanura de luz blanca se extendía hasta el horizonte. La espada tembló entre sus manos, como si respirara. Una voz suave, apenas un susurro, brotó desde el acero. «He dormido desde el principio de los tiempos, y tú me has despertado». Santiago no respondió. Su corazón latía con una mezcla de temor y reverencia. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. «Soy la voluntad del cielo forjada en la fe de los hombres. No pertenezco a los dioses, sino a aquellos que creen sin ver». La hoja brilló aún más y el aire se llenó de una música invisible, una sinfonía que hacía vibrar el alma. Santiago cayó de rodillas, comprendiendo al fin el propósito de su viaje. «Entonces, mi destino no era destruir la oscuridad», susurró, «sino despertarla, para que pudiera ver la luz». Un silencio sagrado siguió. Luego, la espada se alzó sola, flotando frente a él, y una corriente de luz lo envolvió por completo. Las heridas desaparecieron, el peso de la carne se desvaneció. Su armadura se convirtió en un resplandor plateado. Los testigos dirían después que vieron al caballero ascender entre llamas blancas, como si el propio sol lo hubiera reclamado. Pero Santiago no ascendió para convertirse en Dios, sino para permanecer como guardián eterno entre el cielo y la tierra, donde la luz y la oscuridad se tocan. Y así, la espada de Santiago despertó, no como un arma, sino como una promesa de que mientras exista un solo hombre que crea, la luz jamás dormirá. Capítulo 12. El amanecer de la gloria. El sol emergía lentamente sobre las montañas de Galicia, teñido de un rojo profundo, como si el cielo aún sangrara por la guerra. El aire era fresco, pero en el silencio de la tierra se escuchaba un murmullo antiguo, una oración que los hombres habían olvidado. Sobre las ruinas del campo de batalla, el cuerpo de Santiago reposaba en calma. No había sangre ni herida, solo la luz que lo rodeaba, cálida y viva, como si el propio amanecer lo abrazara. Los pocos sobrevivientes lo contemplaban en silencio, temerosos de romper aquel instante sagrado. Uno de ellos, el más joven, cayó de rodillas y murmuró: «No ha muerto, él ha vuelto al cielo». Entonces un resplandor brotó de la espada, aún clavada en la tierra frente a él. Su hoja ardía con un fuego puro, reflejando los rayos del sol naciente. El viento sopló, y con él las sombras huyeron. Una voz resonó entre los valles, profunda como la eternidad: «Donde haya fe, allí estaré. Donde la oscuridad resurja, mi llama volverá a despertar». Y así, el nombre de Santiago se convirtió en leyenda. Los hombres alzaron estandartes con la cruz roja y juraron seguir su luz por generaciones. A su alrededor nació una nueva era, la era de la reconquista. Las historias hablaban de un caballero que aparecía en los momentos más oscuros, montado sobre un caballo blanco, blandiendo una espada que brillaba como 1000 soles. Decían que cuando el enemigo avanzaba, el cielo se abría y un trueno anunciaba su llegada. Decían que su voz era como el canto de los ángeles, y que sus enemigos caían sin comprender si luchaban contra un hombre o contra un milagro.
El pueblo empezó a llamarlo Santiago Matamoros, el Hijo de la Luz. Pero en lo alto de las montañas, donde el viento nunca deja de soplar, la verdad permanecía guardada. La espada no desapareció. Siguió allí, enterrada entre la roca y la bruma, respirando como un corazón dormido. Su brillo se apagó lentamente, hasta quedar en silencio, esperando al próximo digno de empuñarla. A través de los siglos, reyes, cruzados y peregrinos viajaron hasta aquel lugar. Algunos decían haber sentido su presencia, otros afirmaban escuchar su canto entre los ecos del viento, y cada uno de ellos llevaba en su mirada la misma llama, la fe que ni el tiempo ni la muerte pueden apagar. Un monje, años después, escribiría en un viejo manuscrito: no fue la espada quien dio poder al hombre, sino la fe del hombre la que dio alma a la espada. Mientras el sol se levante por oriente, la luz de Santiago nunca morirá. Y así, la historia se transformó en leyenda, y la leyenda en mito. El nombre de Santiago cruzó mares y desiertos, viajando en las voces de los peregrinos, en las canciones de guerra y en los rezos del amanecer. Cada golpe de campana en Compostela era un eco de aquella batalla divina, un recordatorio de que el cielo una vez descendió sobre la tierra. En el horizonte el sol alcanzó su punto más alto. Las nubes se abrieron, dejando pasar un haz de luz que cayó justo sobre el lugar donde todo había comenzado. Y por un instante, entre la bruma dorada, se vio una silueta, un hombre cubierto de luz, con una espada en la mano y una mirada serena. Luego desapareció. Solo quedó el resplandor. Los hombres que lo vieron no hablaron durante días, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, esperanza, porque comprendieron que no todo héroe muere. Algunos se transforman en la aurora misma, y cuando el sol finalmente iluminó toda la tierra, una voz se elevó en el viento, tan clara que incluso los pájaros guardaron silencio. Non dormie lux Dei. La luz de Dios nunca duerme. Así terminó la era del hombre, y comenzó la era de la gloria. Fin. La espada de Santiago, una leyenda escrita con fuego y fe.